cosas os escribo para que no pequéis. El abogado explica el hecho de que el Señor nos salva del pecado y no en el pecado. Este pasaje nos dice que como creyentes no tenemos por qué pecar. La victoria sobre el pecado se encuentra exclusivamente en la cruz y hay varios factores aquí. No tenemos que pecar. Nosotros no podemos proclamar ante Dios que no tenemos opción, porque el pecado siempre es una opción. Damas y caballeros, es una opción. Pero a pesar del hecho de que no tenemos que pecar, como Salomón dijo, nosotros vamos a pecar en ocasiones. Y aún un pensamiento impiadoso en su corazón es pecado. Lo que no es, como dice, Porque lo no es que de no es fe. de fe es pecado. Y sí que nosotros pecaremos. Realmente la Biblia no enseña una perfección sin pecado, excepto en Cristo. Hermano Suagro, usted mencionó esto y probablemente debemos aclarar un poco. Dijo que el pecado es una opción y ciertamente lo es, pero a veces esa opción no está tan clara con respecto a vencer al pecado. ¿A qué te refieres con eso? Hay una enseñanza que ha sido prominente ya mucho tiempo, que por causa del equipo que tenemos, por causa de que hemos nacido de nuevo, porque hemos sido salvos y el Espíritu Santo vive en nosotros, ahora podemos escoger no pecar. Y esa es una verdad, tenemos que aclararla. Porque si nosotros confiamos en el hecho de que hemos nacido de nuevo como medio para la victoria, eso no va a valer nada cuando estamos delante de las Así batallas. es. Sí. Así que tenemos que saber en qué poner nuestra fe y esa es la opción, la decisión que debemos tomar. Si nosotros queremos nada más gruñir los dientes y decir que lo vamos a hacer o ayunar u orar hasta llegar a la victoria y esa es nuestra decisión, vamos a fallar. Nosotros tenemos que acercarnos a ello a la manera de Dios y el Así problema es. es que frecuentemente lo tratamos de hacer de nosotras Ese es el maneras, problema. nuestra propia manera y Nada nunca va a más. funcionar Correcto. así. No va a funcionar. Hay momentos en los que un individuo, a través de sus fuerzas, puede enfrentarse a una batalla y ganar. Discúlpame por interrumpirte, pero nosotros podemos, pero si, a ver cómo lo puedo decir, Pelear y ganar. peleando y ganando después de cierto tiempo va a pelear y va a Es perder. exactamente lo que quería decir. Porque esta batalla a la que nos enfrentamos es mayor a nosotros, Exacto. más grande y poderosa que nosotros. No peleamos contra carne y sangre, principados, Así potestades y es. todo eso. Qué bueno que resaltas eso, porque francamente, si dejamos la impresión de que, bueno, ahora que yo entiendo un poco de la cruz, no me tengo que preocupar por el pecado. Correcto, y honestamente el entendimiento de la cruz se tiene que aplicar a nuestra condición presente. Joseph y Ujú. yo estábamos hablando del apóstol Pablo justo antes de llegar al aire y él reconoció lo que necesitaba hacer con respecto a permanecer libres de los poderes de las tinieblas y él nos enseñó eso mismo, que nadie es exento de la batalla. Todos tendrán que enfrentarse a la tentación, a la carne, al diablo y al mundo hasta que llegue el arrebatamiento de la iglesia cuando seamos glorificados y esta batalla ya no más permanezca. Es una prueba de nuestra fidelidad, dependencia de Dios, para ser honesto. El camino de Dios. Así es, así que debemos escoger la ruta de Dios, el camino de Dios, y después tomar la decisión correcta. Y así tenemos la mejor oportunidad de poder vencer de sobrepasar esta situación. La decisión de una persona no es camino en contra del pecado. El pecado siempre es una opción, y Sí, eso es algo que tenemos que entender. Pero a la vez quiere decir que si escogemos pecar, también, si escogemos no pecar, también escogemos pecar. Y en un sentido, eso es verdad. Pero si tratamos de hacer eso a nuestra manera, nosotros vamos a fallar cada vez. correcto. Y creo que eso es lo que estábamos presentando. El apóstol Pablo en Romanos 7 tiene una explicación de algo que los eruditos discuten y debaten, si la descripción del tipo de pecado que estaba sucediendo en la vida de Pablo es tan ah, clara que muchos eruditos ni siquiera, bueno, ni siquiera quieren admitir que Cristiano era
que Pablo era cristiano, por lo que él describe ahí, pero él simplemente está dándonos la historia de su experiencia. Versículos del 7 al 13, Pablo está dando una historia de su batalla con la naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto tiempo piensas que esto sucedió? Personalmente no lo sé en cuanto a margen de tiempo. Bueno, algunos dicen que fue solamente unas cuantas semanas, otros dicen unos años. Bueno, la realidad es que cuando él llega al versículo 14, del 14 al 25, él cambia el tiempo del verso. Y él no lo hace, en mi opinión, pudiera estar equivocado, pero no lo hace para decirnos que él presentemente al escribir el libro de Romanos está luchando con la naturaleza pecaminosa Ujú, y que lo está y que ujú. está haciendo continuamente lo que él no quiere hacer. Pero sí está admitiendo algo que usted acaba de decir, que si yo llego a recurrir en confiar en la carne otra vez, entonces mi carne siempre va a hacer lo que es. Yo jamás saldré de este cuerpo de muerte. Es lo que tengo, oh miserable de mí. Jamás cambia. Así Nos es. humilla darnos cuenta de que si nosotros no aplicamos las verdades de la cruz por nosotros mismos, creo que una vez más es lo que él está diciendo. Vamos a Vamos caer a en ello. sucumbir a lo que Pablo dice, por eso es que termina Romanos 7 diciendo, entonces con la mente sirvo la ley de Dios, Eso es. mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿qué quieres decir con eso? Con la mente, siervo. ¿Eso es lo que quiero hacer? Es lo que quiero hacer. El hombre interno Pero fallo. quiere que yo sirva la ley de Dios siempre, pero con la carne a la ley del pecado y puedo estar equivocado, pero creo que nos está diciendo que si yo acepto este cuerpo de muerte para vencer al pecado o para poder vivir en la carne de la manera como él lo trata en el siguiente capítulo, voy a encontrarme sirviendo la naturaleza pecaminosa siempre. Muy bien. Correcto, y ese es el análisis, el mensaje de la cruz, el conocimiento del tal, no nos elimina de la batalla. Constantemente estamos en esta batalla, así que Sí. mientras que la vida puede ser mucho más mejor, diciéndolo de esta manera, poniendo nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho, podemos aprender esa libertad y reposo, pero no estamos excluidos jamás de la batalla y tenemos que mantener el conocimiento de nuestra persona, nuestra condición actual. Y en mi mente, Romanos 7 del 14 al 25 es el análisis de Pablo de sí mismo. Es un análisis personal que todos debemos hacer, sabiendo que nosotros en nosotros mismos no podemos ganar la victoria. Pero Pablo dijo en esos versículos, ¿quién me libertará o librará de este cuerpo de muerte? Pregunta retórica. Él ya sabe la respuesta. A Gracias doy a través de Jesús, a Jesucristo. Dios por Jesucristo nuestro Mm. Señor. Así que cuando nos adueñamos de lo que Cristo hizo por fe, entonces podemos encontrar la victoria. Y a veces aún hasta el conocimiento de este mensaje, hermano Swagger, al enfrentarnos en la batalla tropezamos, pero por lo tanto, ahora no hay condenación. Eso es. ¿Podemos nosotros decir que Pablo también escribió que nosotros no, en Romanos 6 y 8 me parece que es, cómo nosotros, ahora se me está escapando esto de la mente, Bueno, estamos leyendo en este pasaje en particular libertad de la naturaleza pecaminosa a través de nuestra unión con Cristo. sí, el pecado no se Romanos enseñoreará. 6:14. ¿No sientes que Pablo escribió en los primeros versículos de Romanos en el capítulo 7 que él era dominado por esa situación? En cierto punto, sí, es obvio, Romanos del 7 al 13 nos cuenta la historia. Pablo en la lupa de hoy sería hecho eso, ya he pasado por ahí, tengo las cicatrices para mostrárselo, así que él se refiere de vuelta a un margen de tiempo en el que, conociendo a Cristo como creyente, nacido de nuevo, lleno del Espíritu, como un apóstol lleno del Espíritu y nacido de nuevo, no entendía los conceptos que necesitaba comprender, y eso se requiere de tiempo para poder entender. Yo personalmente creo que el mensaje de la cruz, como nosotros tratamos de presentarlo de acuerdo a cómo Pablo lo aprendió, creo que estaba en sus años de silencio en Tarso. ¿Hay alguna indicación en Primera de Corintios que la revelación que él tuvo en ese margen de tiempo, cupo en ese margen de tiempo? Y eso tendría sentido porque Estamos diciendo mucho, entonces,
que si una persona no entiende el remedio de Dios para el pecado, que es la cruz de Cristo, ¿esa persona entonces será dominada por el pecado de alguna manera? Sentenciado al fracaso. No es una cuestión alguna, no es una duda, son leyes espirituales. Y no Mm, significa, bueno, aclaremos bien, no significa que el creyente no se levanta cada día y llama a Dios y quiere vivir para Dios. Pero lo que mm. significa es que en algún punto del proceso de crecimiento, este proceso que Dios quiere eh, hacer en nosotros para poder formarnos en la imagen de Cristo, Ujú. vamos a encontrarnos con paredes y muros y no vamos a poder seguir adelante. Ahora, hay ocasiones en las que tenemos éxito y eso engaña a la gente, pero cuando el pecado agarra nuestras vidas, finalmente tratará de destruir no solo en esa área, sino que trata de robarnos de todo. Así que es vital que nosotros comprendamos lo que Pablo nos ha enseñado y que lo apliquemos todo y cada día. Cuando Pablo escribió Romanos, él había sido creyente, si es que fue salvo en el 35 DC y escribió esto en el 57, 58 DC. Él había sido creyente ya 20 años, estaba experimentando él, o él ya lo había experimentado, y jamás llega al punto en el que dice que ese conocimiento ha causado que yo llegue. El conocimiento nos equipa para la batalla y es lo que tenemos que entender. Y el verso también, papá. El hecho que nos está enseñando en Gálatas, hermano Swagger, lo que usted dijo, en el momento que nosotros somos salvos, si vemos lo que Pablo dice en Gálatas 5:17, porque la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y son contrarios el uno al otro, para que no podamos hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que en el momento que yo fui salvo, entré en una guerra. Sí es, Entré en una guerra, y esa guerra es entre quién va a reinar en el trono de mi corazón, la carne. correcto, así Bueno, es. los cristianos no pueden vivir victoriosamente por su fuerza de voluntad. No, Y Pablo está diciendo eso personalmente. El querer está presente en mí, pero el cómo hacerlo no sé qué hacer. amén. Entonces, Amén. El hecho de que Dios nos ha dejado en este cuerpo de carne demanda, lo digo de esa manera, demanda o promete, digamos así, que va a haber una lucha. Y si así es. nosotros no aprendemos a correctamente someter la carne, entender lo que eso significa y entender lo que Pablo enseña, entonces, como usted dijo, es una guerra automática en la que entramos en el momento de conversión. Así que nosotros vamos a tener que entender en algún momento aprender, si no el pecado pues va a luchar en nuestra vida y vencer. Correcto. El libro de Romanos es hermoso y tiene la imagen entera de esta batalla cuando lo leemos desde el principio hasta el fin, pero Pablo utiliza un término que los eruditos una vez más debaten su contenido o su propósito, pero en Romanos 1 él habla de ser obedientes a la fe y después cuando él termina la epístola, él habla de esto una vez más de ser obedientes a la fe. Así que eh, el libro desde principio a fin nos habla de ser obedientes y esto simplemente significa que nosotros debemos entender el contenido de cómo vivir para Dios y ser obedientes. Si lo hacemos, si nosotros queremos, entonces experimentaremos los beneficios de ser obedientes a las enseñanzas de la fe que Pablo presenta en Eso Romanos. es. Sin eso, hermano Swagger, Mm. estamos, no estamos equipados para enfrentarnos a la batalla que nos enfrentamos en la salvación. Bueno, ningún cristiano tiene que pecar, pero si tratamos de no hacerlo a nuestra manera, en lugar de la manera de Dios, el pecado Amén. será el resultado. He escuchado, creo que fue el hermano Mazzaro que dijo esto, no estoy seguro, pero no se trata de decirle no al pecado, sino sí a Jesucristo y el crucificado. Así es, muy bueno eso, muy bien. Y cuando nos fijamos en la progresión de todo esto, la tentación de todo tipo siempre va, aún hasta Jesucristo se enfrentó a la tentación en el desierto y obviamente él no tuvo pecado, así que no es pecado ser tentado, sino realmente cuando somos desviados por nuestras propias concupiscencias. Creo que el, el, el lugar más fuerte en el que nosotros tenemos que enfrentarnos a esa opción o decisión es cuando la tentación que se descubre, cuando la tentación descubre lo que hay en el corazón, mejor dicho. Como por ejemplo cuando Israel tuvo una gran victoria en Jericó, después de eso fueron a Ai, y ellos, era una pequeña más pequeña, y aunque
a quien había escondido ciertas cosas, fue por eso que que Israel tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es entender y preguntarnos a nosotros mismos cómo vamos a responder a las situaciones de la vida. Ahí me he encontrado yo en algunas áreas, no hay problema, como sean las cosas, pero cuando se trata de esa situación de tentación, lucha, la batalla y todo eso, la decisión, la opción, ¿cómo voy a acercarme a esto? ¿Voy a tratar por mis fuerzas o voy a permitirle al Señor que obre en esta situación? Y poner mi situación en la fe de la cruz. No, No es no fácil. es fácil, pero es mucho más fácil que la Tenemos que alternativa. aprender eso, por lo menos cabezones como yo, tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Bueno, créanme que es mucho más fácil que a la manera Amén, del así diablo, es. ¿no? Romanos 6:11, consideraos. ¿A qué considerados? Considerarse, estar muertos al pecado. No solamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo recuerdo que he enseñado y predicado este mensaje y nosotros comenzábamos apenas con probablemente, no sé, en el año 2002. Yo estaba en un pequeño pueblo en Nashville, Arkansas. Yo regresaba de la campaña en la que había tenido y comenzamos la enseñanza y esa frase entró a mi espíritu y era que yo no tenía que hacer esto ya. Cuando me enfrentaba a esa tentación, es lo que Romanos 6:11 nos dice. Lo que sucede es que como seres humanos tenemos tentaciones porque hemos sido tentados y respondemos negativamente o inapropiadamente y nos acostumbramos a eso y después se convierte en atadura. Pero lo que Romanos 6 me dice es lo que necesito saber, que yo no tengo que hacer eso ya más. Y para mí, solamente esa declaración me ha ayudado inmensamente porque la mentira que Satanás quiere presentar es, bueno, cuando tú entres a esa posición ya se acabó todo porque vas a hacer lo mismo otra vez. Pero ese pensamiento que rodea lo que la obra consumada de Cristo hizo es que yo no tengo que hacer eso ya más porque Cristo derrotó esto. Eso me ha ayudado a mí inmensamente al enfrentarme a la tentación y es el cumplimiento de la aplicación de Romanos 6:11. Hay que considerarse a uno mismo, hay que darnos cuenta de que el que ha muerto, el que está unido a Cristo, es libre de la naturaleza pecaminosa, del impacto, y es la única manera de cómo uno se puede enfrentar a la tentación. Nunca es fácil, y a veces uno tropieza y aún lo hacemos. Yo no, pero miren, ese pequeño pensamiento, esa idea, yo ya no tengo que hacer eso, no tengo que responder a eso como siempre lo había hecho. Yo no tengo que reaccionar de la manera como lo he hecho en el pasado porque Jesús derrotó todo eso y espero que eso le ayude a alguien. Bueno, yo creo que la tentación o las tentaciones que vienen al Hijo de Dios y siempre van a llegar. Así es. Hasta que venga la trompeta, hasta que suene la trompeta. Pero eso es algo totalmente distinto a el pecado que está dominando. Así es, pero ahí comienza porque si la acción es incorrecta. Si eres dominado por algo, no tienes una opción en la situación, eres dominado, vas a fallar. Eso es cierto, sí. Y ahora una vez más. Podemos decir, bueno, gloria a Dios, no lo voy a hacer. Claro que sí. Claro que sí, a menos, y bueno, aclaremos eso, a menos que uno lo ponga en las manos de Cristo y se someta al mensaje de la cruz. No. Yo estoy hablando de una persona que ha sido dominada por el pecado peleando contra eso años o meses. Aún hay que tomar una decisión, hay una opción. Espero que tenemos que tener cuidado. Miren, algunos se han adueñado de la noción de que, bueno, yo estoy atado, así que se acabó, yo me voy a rendir a la tentación y parece como que ese tal vez no sea el caso, pero sé que hay personas que existen en esa situación y aún, miren, la opción aún existe de ser libre. El Señor aún tiene un medio, aún esa opción nunca desaparece. Esa persona tiene que avanzar. Y esa es la opción, cruz. la decisión que debemos tomar. Cuando hablamos de la tentación, mire, la tentación una vez más que Cristo enfrentó ni siquiera el cometer un acto de pecado, por decirlo así, realmente era el fundamento de todo esto que es hacer esto a través de sus medios fuera de la voluntad prescrita de Dios. Actuar uno solo. No es diferente a lo de nosotros. La tentación no es tanto beber, fumar o
o pecar en otras áreas, sino que el enfoque o la fe esté en otra cosa aparte de Cristo y el crucificado. Y finalmente, ¿en qué lo ponemos? En nuestras propias habilidades, para ser Pero honesto. créanme que es el poder que viene con una tentación normal, si lo llamamos así, si llamamos a eso normal, es totalmente Así distinto es. a una persona que es Correcto. dominada por ¿No el siente pecado. usted, y yo sé que sí, que la dominación del pecado en la vida del creyente es el resultado de no confiar diariamente en lo que Cristo ha hecho? Bueno, definitivamente, esa es la situación. Podemos darle la vuelta a la maldición si permitimos que el Señor nos muestre que la cruz es el medio para vencer cualquier cosa que sea que nos esté dominando. Y confiamos literalmente, nos hacemos bolita, por decirlo así, nos escondemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él. No podemos levantarnos y no podemos ganarle a esta situación. Literalmente descansamos en la obra consumada de Cristo y nos escondemos en Él, roca eterna, hendidura para mí. Déjame Yo quiero esconderme en ti. Y ese es el mensaje de la cruz. Aprender cómo depender, aprender a ser un hijo, un niño cuando se trata del pecado y permitir que el que ha derrotado al pecado se enfrente a eso por mí. Y es un proceso de aprendizaje, aprender a hacer eso. Pero la mayoría de los cristianos no tienen idea de lo que estás hablando cuando hablamos del pecado en lo que refiere a ese dominio o una tentación regular, si le llamamos así. Amén, así es. Ellos no saben de qué se Así está es. hablando. Estamos hablando de la tentación a la que nos enfrentamos en un estado de victoria, Mm. en contraste a una tentación que enfrentamos diariamente. También podríamos decir constantemente. eso, claro. Y sí, es 100% diferente. Usted lo dijo, usted no tiene opción. Bajo la atadura no hay opción. Usted es vendido Sí. como esclavo. Pero bajo la cruz, usted tiene toda opción. Así es. Uno no tiene que hacer eso Eso ya. es. Uno no tiene que responder a la situación. Uno no tiene que maldecir a la esposa. Uno no tiene que perder los estribos. No, no tenemos que sucumbir a esa página de internet. No tenemos que sucumbir a esa tentación por causa de lo que Cristo hizo. Pero tienen que estar escondidos en Cristo para encontrar esa capacidad y en vez de correrle la batalla y tratar de pelearla por sus fuerzas, hay que descansar en Cristo. ¿Qué tal el cristiano que ellos, si puedo encontrar la manera de decirlo, ellos, digamos, la tentación está presente, pero si usted no está poniendo su fe en Cristo y la cruz, pues entonces, ¿qué tan severo se puede poner el pecado en la vida del creyente? Un poco de levadura leuda toda la masa. Así En es. Romanos Pablo dijo que el pecado seguirá creciendo si no se trata de la manera de Dios, y la manera de Dios es por la cruz. La manera de Dios es fe en la obra consumada de Cristo. Por eso es que seguimos exhortando al pueblo a no tener ningún otro objeto de fe. ¿Qué tal la persona que es cristiana, pero están titubeando en su fe? No sé si lo que están enseñando es verdad o no, etcétera, etcétera. Y yo mantengo que ese tipo de consagración todavía está abierta a las estrategias de Sí, mire, Satanás. Santiago dice que un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Así que esta doctrina que Pablo nos da relativamente a fe en Cristo y la cruz
no es algo que uno puede intentar hacer, no es algo que uno puede añadirle a una agenda, es una fundación, un fundamento sólido en el que tenemos que pararnos. Y yo le animo a esa persona que si tiene un pie en el fundamento y otro pie en otra cosa, ponga los dos pies en la roca sólida, en el fundamento de Cristo. Pablo dijo, Así es, examinaos si están en la fe, porque es posible así es. resbalarse. Es posible, el piso está resbaloso. Es Amén. posible resbalar. Y yo creo que el creyente cada día debe de examinarse a sí mismo. Así es, Señor, mi fe está donde debe de estar. ¿Estoy yo creciendo en la gracia y conocimiento del Señor? ¿Cuál es mi posición? así es. Jesús, El Espíritu Santo le va a dejar saber. así es. Cristo nos enseñó que esa característica de permanecer es muy importante. En Juan 15, Él es la vid, nosotros los pámpanos, la vida fluye a través de Él hacia nosotros. Y Ujú. permanecer no es algo que, no es un acto que nosotros hacemos, sino es un reconocimiento de que, como dijo como dijo Jesús en Juan 15, sin Él nada podemos hacer. No es que Así podemos es. hacer algunas cosas, sino que no podemos hacer nada. La gente cita el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, pero la pregunta es si Él le está fortaleciendo, porque si no está permaneciendo, si no está descansando en Él y en su obra consumada, entonces su fortaleza no puede pasar hacia usted. Y esto es lo que estamos tratando de hacer que los creyentes entiendan y lo decimos. Y a veces la gente puede pensar que tal vez nosotros jamás tenemos problemas, damas y caballeros, como Pablo. Nosotros tenemos que decir, no hemos llegado, no hemos asido, no hemos asido por lo que hemos sido asidos. Pero esto sí hacemos, proseguimos hacia el premio y la única manera de hacer eso es manteniendo la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Y eso no garantiza, damas y caballeros, que vamos a vivir esta vida de perfección como ya lo hemos enseñado, pero sí es la dirección correcta y nos equipa y usted va a tener muchas más victorias con paz y descanso y gozo y justicia. Confiando en Cristo y la cruz que de la otra manera siguiendo las modas y las acciones que las iglesias tratan de presentarnos. Y es que de lo que estamos hablando es exactamente y está totalmente opuesto a nuestra naturaleza y a lo que somos. Nosotros nacemos como hijos y nosotros crecemos y somos más independientes y autodependientes. Por ejemplo, somos independientes, ¿no? Cuando crecemos tenemos que ser en la sociedad más independientes. Pero veamos aquí cómo Juan lo escribe. Dice, hijitos, esto no fue una manera condescendiente, como lo dice. Esto lo pone exactamente en el contexto todo. Nosotros, mientras crecemos en Cristo, venimos a ser más como niños, en el sentido de que frecuentemente he dicho, Señor, ayuda a mi fe, lleva mi fe al punto de un niño, de fe como un niño, porque como cristiano es lo opuesto. La religión y nosotros mismos nos enseña o nosotros nos enseñamos a nosotros mismos, yo puedo hacerlo, tengo que hacer más esfuerzo y lo puedo hacer, puedo llevarlo a cabo. El Señor está diciendo, no, no puedes. Lo opuesto tiene que suceder. ¿Qué sucede cuando un niño que está con su papá y algo malo sucede? Se asustan, algo viene a hacer que no pueden hacer, necesitan algo.
como papá de 2 niños, y Joseph puede hablar de esto más que yo, ¿qué hacen los niños? Ellos inmediatamente van a su papá, a su mamá. Ellos van a donde está la ayuda y si tienen miedo, buscan ese abrazo. Y esto es una analogía simple, pero realmente resume Así es. a dónde el Señor nos tiene que llevar, que es una total dependencia de Él, para que nuestra respuesta, cuando suceda esa situación, sea irnos 100% hacia el Padre. Y Correcto. también nos ayuda a reconocer el peligro cuando lo vemos. Así es. Y eso es lo que estoy diciendo, que es que la obra que el Señor hace en nosotros muchas veces es removernos de nosotros mismos. Es la batalla más difícil, ¿no? Pero que nosotros podamos crecer a una gracia, a una fe, perdón, como de niños, y podamos reconocer. Pablo dice en el capítulo 7, en mí, yo sé que en mi carne no mora el bien. No mora el Entonces bien. solamente es en Cristo. Pero eso es lo que acabo de decir. No es un proceso fácil. Suena bien, yo creo que para muchos, no la mayoría, pero no es algo que simplemente sucede. Nosotros estamos muy envueltos en nosotros mismos y el yo y la carne realmente es algo que Sí. no muere fácilmente. Es algo que es claro, tenemos que entenderlo. Pablo, claramente en 2 Corintios 12, me parece, el aguijón en la carne. Así es. Esto fue en su vida ya en Cristo y aún así él tuvo que aprender esa lección de ser La completamente gracia es suficiente. dependiente. Aunque Cuando soy débil, soy fuerte, pero Dios dijo, bástate de mi gracia. así es. Y eso es lo que tenemos que aprender. Así que Mm. Dios nos mantiene en ese proceso, aprendiéndolo una y otra vez, gracias a Dios. ¿No les parece que para el santo de Dios que tiene un poco de entendimiento de Cristo y la cruz, no les parece que, bueno, estoy tratando yo de recordar algo ahora y no me viene a la mente, esa tentación viene más como una prueba? Cada tentación es una prueba y yo estoy de acuerdo con usted tiene toda la razón, pero la prueba es si vamos a confiar y depender en lo que ahora sabemos. Bueno, esa persona que está siendo dominada por el pecado no es una prueba. Ya ellos, Bueno, cada prueba es ambas cosas, una tentación del pecado de Satanás que Dios permite, pero también es una prueba para permitirle a ese individuo crecer. Yo doy pruebas en mis clases y no es porque soy sadista como no profesor. fue lo que nos contaron. Bueno, lo que está diciendo, hermano Suárez, es que Dios ha entregado a ese creyente al pecado por causa de que cuando estamos en ese estado, estamos hablando del individuo siendo tentado que no tiene su fe en la cruz. Mm. Y probablemente es muy difícil analizar a todos. Algunos lo hacen por ignorancia, pero también hay otros que han escuchado la verdad y hay un rechazo a la verdad. Así que yo creo que puede ser que Dios le entregue ese individuo al pecado de su propio corazón. Y eso, una vez más, es el resultado de estar en un estado de atadura. Y tenemos que analizar eso. Pero yo estoy muy curioso en cuanto a algo que usted dijo anteriormente. Aquellas personas que estén titubeando, que no están seguros, hombres de doble ánimo, y no estoy seguro que haya más gente escuchando el día de hoy que esté en esa Bueno, condición no lo que dudo de lo eso. contrario. Y bueno, yo no puedo decir eso con seguridad, pero ¿cómo podemos reconocer cuando estamos titubeando, cuando estamos claudicando, Cuando empezamos a dudar, a cuestionar a Dios, o cuando escogemos otra metodología para vencer el pecado y eso lo hace muy obvio? bueno, eso siempre es el caso, eso siempre es el caso. Sí, bueno, ese es el ataque. No han abandonado, esa persona no ha abandonado esa dependencia en la carne. Sí, Pablo dijo en Corinto, tenéis muchos padres, pero no muchos sabios. A veces la riqueza de enseñanza que aceptamos, el mensaje de la cruz es un mensaje lindo, una buena doctrina, la creo, pero no es la única manera de tratar con el pecado. Así que nosotros venimos para acá y comenzamos a escuchar al pastor tal y tal, y eso es evidencia de que uno no ha entendido bien. Bueno, enfrentar el pecado como lo hace, eso no lo resuelve. Sí, La decisión no va a correcto. funcionar, esa decisión solamente va a llegar hasta cierto punto. Dos cosas. Una es que uno encontrará que las obras de la carne comienzan a aparecer en la vida y en segundo lugar uno puede ver el fruto del Espíritu
decreciendo. No tengo paz en mi mente. en el hombre de doble ánimo.